En este vídeo vamos a tratar el tema del ascenso al trono de los reyes católicos y la política administrativa de los mismos. En la llegada al trono de los reyes católicos destacan sin duda tres grandes fechas. La primera es 1469, año en el que se produce el matrimonio entre Isabel y Fernando, aunque no es propiamente el inicio del reinado. En 1474, por su parte, Isabel se proclama reina de Castilla, y se proclama puesto que no es la verdadera heredera del reino. Fernando aún no es el rey de Aragón. Y por último, 1479 es una fecha clave porque muere Juan II de Aragón, llegando en ese año al trono Fernando el Católico. Pero sin duda la llegada al trono plantea tres grandes problemas. En primer lugar, el problema político, ya que en Castilla hay un debate. ¿A quién corresponde el reino de Castilla tras la muerte de Enrique IV el Impotente? El trono sin duda llegará a quien tenga más poder. Por otra parte, también existe el problema dinástico. En este sentido, ¿qué dinastía gobierna y qué obligaciones tiene? Y por último, también se plantea el problema diplomático, puesto que ni Francia, ni Inglaterra, ni Portugal ven con buenos ojos la formación de un gran reino en España, aunque sería más lógica la unión de Portugal y Castilla porque ambos reinos están en expansión. Finalmente dicha unificación no se produjo. Tratando en profundidad el problema dinástico, hay que señalar que si la reina no llega por línea hereditaria, ¿a quién correspondería el reino? Aunque se permitía el reinado de una mujer, siempre se veía en la época con cierta suspicacia. En Castilla reinaba Enrique IV el Impotente, un rey muy débil que no tiene apenas ningún tipo de personalidad. Si a esto se une una nobleza poderosa, su reinado fue sin duda turbulento, complejo y con la supremacía de la aristocracia castellana. Para que llegase al trono Isabel la Católica, hermana de Enrique IV, el monarca no tenía que tener ningún tipo de herederos. Sin embargo, Enrique IV sí tenía herederos, produciéndose una usurpación del trono propiciada por parte de los nobles. Enrique IV se casó con la princesa portuguesa Juana, con la que tiene una hija, llamada también Juana, que es la legítima sucesora al trono. Es más, la corte de Castilla la reconoce como heredera al trono. Sin embargo, por el hecho de ser mujer y afirmar el poder real, las principales familias castellanas hacen campañas contra el rey. La acusan de favoritismo, de que Juana no es su hija, sino del noble Beltrán, y por ello se le conocía popularmente como Juana la Beltraneja, e incluso de impotente, demostrándose que este término tampoco es cierto. Esta campaña da pie sin duda a la intervención de la nobleza, y en 1465 los nobles presionan al rey, que elimina a Juana como su heredera, y se nombra como heredero al trono al hermano del rey, Alfonso. La campaña de propaganda contra Juana cala profundamente en el pueblo castellano, de modo que surgen leyendas populares que acusan a Juana de ciertos delitos. Además, en el año 1465, los nobles, en Ávila, destituyen al rey mediante una ceremonia en la que le quitan la corona e informan a la población de lo sucedido. Así, en este sentido, el rey es tomado como un monigote y la nobleza nombra un rey que beneficia a los nobles, Alfonso, aunque muere en el año 1468, ascendiendo al trono Isabel la Católica. En un principio hay que señalar que Isabel no tiene ningún apoyo y se apoya en una coyuntura favorable: el testamento de su padre Juan II de Castilla, que afirma que si no hay primogénito debe sucederle un hermano, y en el caso contrario, la hermana, ya que Juana se consideraba hija ilegítima a todas luces. Isabel reclama el trono, aunque no llega a ser reina, y simplemente convence a la nobleza para la restauración de Enrique IV. Una vez restaurado Enrique IV mediante el Tratado de los Toros de Guisando, en 1468, se le exige el cumplimiento de las condiciones y principalmente debe desheredar por segunda vez a Juana, aunque no se nombra a ningún sucesor al trono. Entre la aristocracia existen dos claras facciones. En primer lugar, los partidarios de Isabel, entre los que hay familias muy importantes del reino de Castilla, como por ejemplo los Velasco, Enríquez y Pimentel. Sin embargo, la facción contraria está formada por familias también muy destacadas, destacando también la presencia del noble más rico de Castilla, el Marqués de Villena. De ahí que en los Toros de Guisando no se haya nombrado ningún sucesor. El problema político sin duda se centra en la debilidad de la corona, que se manifiesta en enfrentamientos constantes entre la nobleza y la monarquía. También se muestra en la campaña personal de desprestigio
lo que da lugar a que se nombre a Isabel como símbolo de la afrenta al rey. Por su parte, hay que señalar también que el problema diplomático es importante. La sucesión al trono castellano y la posible unión de Castilla y Aragón se convierten en un problema de geoestrategia internacional. El acuerdo matrimonial de los reyes católicos viene a solidificar la institución monárquica en Castilla. Y es que uno de los principales príncipes europeos era, sin duda, Fernando el Católico, muy prometedor. Se producen facciones, un conflicto solucionado a través de una guerra civil. En el problema geoestratégico hay que señalar que existen tres reinos inmersos: Portugal, Castilla y Aragón. Existe un equilibrio en cuanto a fuerzas militares, y más en una época donde la competitividad se materializa en la guerra. Pero sin duda ningún reino quiere que se desrevele la balanza, ya que la unión de Castilla y Aragón supondría la ruptura del equilibrio geoestratégico. Pero esto supone la aparición de una serie de intrigas en Europa, surgiendo antes de los toros de Guisando tres grandes pretendientes para Isabel: Alfonso V de Portugal, Fernando II de Aragón y Carlos de Guyena, hermano del rey Luis XI de Francia. Pero, ¿por qué realmente se elige a Fernando el Católico? En primer lugar, porque fue el reino que pujó más fuerte en la unidad, un reino para el que la unión con Castilla era vital, necesitando nuevos bríos. Pero como contrapartida, Aragón debía apoyar a Isabel para eliminar a Juana la Beltraneja y de esta forma poder conquistar el trono. Pero antes de llegar al trono, Isabel debe enfrentarse a tres grandes problemas: las pretensiones dinásticas de Juana la Beltraneja, las ambiciones políticas de la nobleza y, por supuesto, las inquietudes de Portugal en el entramado de uniones. La solución es una guerra que dura bastante, una década. Se extiende desde 1469 a 1479. Es una guerra, aunque realmente son tres enfrentamientos en uno. Es una guerra de sucesión, también constituye una auténtica guerra civil y, por supuesto, es una invasión extranjera, ya que los ejércitos de Francia y Portugal invaden Castilla. Así, en 1475, Portugal invade Castilla desde el Algarve y Francia envía refuerzos desde los Pirineos. Finalmente, la guerra concluye con el triunfo de los partidarios de Isabel, llegándose a la paz en el Tratado de Alcasova, en 1479, donde se reconoce a Isabel como reina de Castilla y se produce la unión dinástica. Es precisamente en este momento cuando comienza el reinado y la actividad de los reyes con un claro objetivo: construir un Estado sobre la base de la monarquía sólida. Por tanto, hay que reducir a la nobleza y, por supuesto, crear una maquinaria con un poder, la monarquía, que propicie la creación de un Estado moderno nacional. La primera labor que deben llevar a cabo los reyes católicos, sin duda, es la pacificación del reino. Así, los nobles contrarios a Isabel crean un clima de inseguridad en las zonas rurales. Mediante esta pacificación, los reyes ensayan principios como la creación de un ejército nacional, denominado la Santa Hermandad, lo que implica la creación, por supuesto, de grandes impuestos. Además, se hace una justicia rápida y expeditiva, con el fin de acabar con el bandidaje. Se crean, además, nuevas instituciones de apoyo a la monarquía. Por si fuera poco, se sanean posteriormente las arcas del Estado y se pretende expulsar a los judíos en pro de la centralización estatal. La supremacía de la unión dinástica recae principalmente en Castilla. Con los reyes católicos se habla de Estado moderno español, o mejor dicho, castellano. Pero, realmente, ¿qué es un Estado? Un Estado es una forma nueva de organizar las relaciones colectivas a través de una maquinaria política. La formación del Estado pasa por un conjunto de propuestas y soluciones entre gobernante y gobernado en vistas de conseguir el bien común. Según se afirmaba en la época, el Estado venía a sanar unos cuerpos sociales enfermos por el feudalismo, la descentralización y otras cuestiones importantes. Además, el Estado convierte al ciudadano en súbdito, es decir, el súbdito depende de la monarquía. Por si fuera poco, el Estado también defiende el autoritarismo regio. El autoritarismo regio consiste en que el rey es el mayor gobernante y es sin duda la persona más importante del reino. El Estado aparece también frente a los poderes parciales, que son tanto la nobleza como la Iglesia. El Estado, sin duda, necesita garantizar las condiciones de paz interior. Es decir, se producen enfrentamientos entre países, aunque nunca en el interior. Otra novedad, sin duda, es la aparición del Estado, es que debe contar con nuevas instituciones o reformar las ya existentes.
pero lo que hay que tener en cuenta es que el Estado debe apoyarse en nuevas clases sociales. Así, la nobleza deja paso a la burguesía, que está constituida por ciudadanos de clase media. De este grupo aparecen los letrados que se convierten en funcionarios estatales. En cuanto a la eliminación de la nobleza, existen dos vías, la guerra y el pacto. En primer lugar, los reyes católicos emprenden la pacificación del reino. Existía un clima de inseguridad basado en el vandalismo rural castellano, creándose un ejército popular conocido como la Santa Hermandad, que ya hemos citado previamente, que se fundó en las Cortes de Madrigal que tuvieron lugar en el año 1476. Los reyes solo convocaban las Cortes en 5 ocasiones durante su reinado, pero en 2 de las convocatorias se trataron asuntos fundamentales del reino. Ambas se produjeron en Madrigal en 1476 y en Toledo en 1480. Este ejército, que se denomina Santa Hermandad, se construye basándose en asociaciones comunales medievales llamadas hermandades y en concreto se tomó el modelo de Villacastín. La unión de las hermandades se lleva a cabo para llevar una labor común, por ejemplo, la guerra contra el enemigo musulmán. También se pueden unir las hermandades por cuestiones políticas. Por tanto, se une a todas las poblaciones castellanas para acometer el problema de la inseguridad. De esta forma, los ciudadanos, que sin duda son los principales beneficiarios, deben pagar un impuesto para mantener este ejército. La creación de la Santa Hermandad es el primer intento en España de crear un ejército popular. Sus rasgos más importantes son, en primer lugar, no participa en él ni la Iglesia ni por supuesto la nobleza. De esta forma, es el primer intento de realizar la defensa ciudadana sin contar con el apoyo de la nobleza. Además, otro rasgo destacado es que la Santa Hermandad no se da en Aragón, y no se da por dos grandes motivos. El primero es que la causa de su creación se daba fundamentalmente en Castilla, puesto que su función era eliminar el bandolerismo del mundo rural castellano. Además, en segundo término, es el primer ejemplo de choque de instituciones particulares. Pero, ¿cómo se organiza este ejército para acabar con los crímenes? Hay que señalar en primer lugar que cada municipio de más de 40 vecinos, teniendo en cuenta que la población en el siglo XVI se contaba por hogares, debe aportar un impuesto especial para mantener 2 jueces y una cuadrilla de soldados. Además, cada núcleo de población con más de 100 habitantes debe aportar un caballero. A todo ello hay que unir que cada núcleo con más de 150 habitantes debe aportar un hombre de armas, es decir, un infante. Ni qué decir tiene que ninguna de las tres situaciones son excluyentes, es decir, son acumulativas. Así, los reyes consiguen delimitar una vía de participación ciudadana y promover la eficacia, la rapidez y la justicia expeditiva. Cada circunscripción formaba su propia cuadrilla. Cuando en un lugar determinado se produce un crimen, se da aviso a la cuadrilla de la circunscripción, que lo persigue hasta el límite de dicha circunscripción. Cuando los perseguidos llegan a una nueva circunscripción, es la cuadrilla de esta quien continúa la operación y así sucesivamente. Cuando se les detenía, eran juzgados in situ y su condena se aplicaba mediante la ejecución. Con esta justicia expeditiva, rápidamente se acabó con el bandolerismo. Además, aunque la hermandad solo funciona en momentos críticos, es decir, en las circunstancias en las que existen peligro rural, se crea también una organización ministerial para su administración, el Consejo de la Hermandad, encargado de dividir Castilla en distintos distritos que eligen a sus representantes y además organizar sus cuadrillas, que se denominan capitanías, además de formar brigadas locales que actúan en momentos puntuales, en momentos concretos de peligro. La Santa Hermandad se prolonga hasta el año 1498, y a partir de esta fecha, las cuadrillas o capitanías dejan de actuar, puesto que se acabó con el problema, aunque hay que tener en cuenta que sí permanece el Consejo, en el caso de que se requiriese esta institución en otras ocasiones. La Santa Hermandad viene a ser una especie de guardia nacional. Las cuadrillas no cobraban nada, y sus integrantes eran elegidos o bien voluntariamente o también por sorteo, aunque la opción del sorteo sin duda era muy poco utilizada. Tras la creación de la Santa Hermandad en las Cortes de Madrigal, insisto, en el año 1476, destaca la convocatoria de las Cortes de Toledo, en el año 1480, donde se lleva a cabo una reorganización en profundidad de los poderes públicos. Es decir, se reorganizan las instituciones castellanas
para convertirlas en instrumentos de la monarquía. Se trata, en última instancia, de fortalecer la autoridad real. Se llevan a cabo sin duda reformas importantes. De esta forma se establece una alta corte de justicia en Valladolid, que recibe el nombre de Chancillería. Es un tribunal de apelación que tramita en última instancia tanto procesos civiles como militares. Cuando los ciudadanos no están de acuerdo con las decisiones adoptadas en los tribunales populares, sin duda pueden apelar a una institución superior para que revise la causa, la Corte de Justicia. Se instituye en todo el territorio de Castilla, pero cuando se conquistó el Reino de Granada, se evidenció que necesitaba un apoyo, creándose la Chancillería de Granada en el año 1494. La frontera entre ambas es el río Tajo, es decir, el norte del río Tajo queda en manos de Valladolid y el sur del Tajo es competencia de la Chancillería de Granada. Tramitaba muchos procesos de hidalguía. Ser hidalgo tiene sus privilegios y sin duda el favor fundamental es la exención del pago de impuestos directos. Para ello, debía demostrarse que durante las 4 últimas generaciones el interesado no tiene familia judía ni musulmana, acreditándose a través de testigos que podían ser perfectamente comprados. Por otra parte, los Reyes Católicos encargan a un letrado, Juan García Montalvo, la recopilación de todos los textos jurídicos del reino para poner en orden todo el conjunto de leyes, con lo que la labor jurídica sería más efectiva. Montalvo culmina su trabajo con las leyes de Toro, promulgadas en 1505, que junto con el Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, forman el conjunto de leyes más importantes de Castilla. En el terreno administrativo también existen innovaciones. Durante la Edad Media, el verdadero poder está sin duda en la autoridad local, el concejo. Los concejos, formados tras la Reconquista, son de dos modalidades. En primer lugar, existe el concejo abierto, donde los cargos eran elegidos libremente por los vecinos en asamblea. También recibían el nombre de vetrías. Por su parte, el concejo cerrado muestra cómo los cargos eran elegidos directamente por el rey, y por tanto casi todos los miembros pertenecían a la nobleza. La nobleza tenía un grado mayor o menor según la importancia de la ciudad. Por otra parte, también hay que señalar que existen los concejos mixtos o concejos de mitad de oficio. Los cargos se reparten por igual nobleza y estado llano. En los concejos hay varios cargos. En primer lugar, destaca el cargo de alcalde. Suelen ser uno o dos, dependiendo del tamaño del municipio. Tenía principalmente funciones judiciales. Dirimen los pleitos del vecino con el municipio. Es decir, equivaldría a un actual letrado del ayuntamiento. Por otra parte, también existen regidores. Son cargos que ejercen el auténtico poder local político. En ciudades importantes son nobles. Variaba el número según el tamaño de la ciudad. En las grandes ciudades se llaman caballeros 24. También existen los jurados, que representan en el concejo al estado llano, aunque la verdad es que la representación era nefasta. Por supuesto que existen otros cargos como el almotacel, los alguaciles, los porteros, etc. Es decir, son cargos de oficio. A lo largo de toda la Edad Media, los concejos más importantes de las ciudades son monopolizados por la nobleza, creándose bandos para el control del concejo, bandos vinculados a familias nobiliarias, destacando en este sentido Sevilla, Toledo y Valladolid. Esta situación continúa en la Edad Moderna. También hay que tener en cuenta que los reyes católicos crean una institución para poder controlar los concejos de las grandes ciudades, nombrando un representante real para que se convierta en el cargo más importante del gobierno del municipio, cuyo nombre es el de corregidor. El corregidor va a estar investido con amplios poderes judiciales y políticos, gobernando junto a los demás cargos, aunque está a la cabeza de ellos. Sus funciones son diversas. Representa al reino, aprueba todas las decisiones tomadas en el concejo y tiene la intervención en la elección de procuradores a cortes. El corregidor es una figura parecida al actual gobernador civil, una figura que se implanta en las ciudades más importantes. Así, hay que señalar que Castilla se divide en 64 corregimientos. Normalmente el corregidor no es un miembro de la alta nobleza, sino que suele pertenecer a las clases medias. La figura del corregidor no pudo instaurarse en Cataluña, Valencia ni Aragón. El rey Fernando el Católico llevó a cabo la negociación en Aragón, aunque no se llegó a buen puerto en este sentido. Otra institución importante es el Consejo Real. El Consejo Real
es el Consejo Privado del Rey. Es decir, se compone de asesores que aconsejan al rey sobre diversos asuntos. El Consejo Real de Castilla se fundó en el año 1385 como un consejo privado del monarca, y también como un organismo de política y administración real, aunque también funcionaba como una instancia judicial suprema, al igual que las chancillerías. Normalmente el Consejo Real debatía las grandes cuestiones políticas del reino, como la concesión de señoríos, la concesión de hidalguía, el reparto de cargos públicos, etc. También hay que señalar que los reyes católicos reforman su estructura y organización para desligar a la alta nobleza de la política real. Así, el consejo estará presidido por un obispo y está formado por 3 caballeros y 8 o 9 letrados, encargándose también de la expedición de documentos. De esta forma, a partir de este momento, la alta nobleza no participa en el Consejo Real, aunque pueden acudir a las sesiones como meros observadores. La motivación de este cambio se debe a la búsqueda de su eficacia, ya que desde su fundación los nobles imponían las directrices políticas al rey. Finalmente destacan las Cortes de Castilla. Los estados modernos dejan de utilizar estos órganos y, al no poder suprimirse, son convocadas en el menor número de ocasiones posible. En caso de los reyes católicos se convocan en 5 ocasiones y suelen convocarse cuando los reyes necesitan dinero. En el ámbito social, los reyes católicos negocian con la nobleza, llegándose a una política de coacción y concesión de favores. Por norma general, la nobleza renuncia a sus ambiciones políticas, convirtiéndose en una nobleza servil con respecto a la monarquía, aunque la monarquía se compromete a dejar intactas sus bases sociales y económicas, lo que significa que no se elimina todo su poder político. Así, la nobleza se convierte en la clase social más importante. Tiene su código de conducta, monopoliza la tierra, tiene cargos importantes, etc., encargándose los reyes católicos de confirmar el perfil aristocrático de la sociedad española de finales del siglo XVI, sociedad que se prolonga durante los siglos XVII y XVIII. La política coactiva se encamina a privar a la nobleza de parcelas de poder, y de esta forma se llevan a cabo prohibiciones. Se destruyen así los castillos feudales, se prohíbe la guerra privada y se suprime la figura del adelantado. El adelantado, sin duda, es un cargo militar que estaba situado en las fronteras, porque este cargo protagonizaba la guerra feudal. Por si fuera poco, se amplían las tierras de realengo, que son patrimonio de la corona, y por otro lado, los reyes católicos consiguen el dominio de las órdenes militares, órdenes que participaban en la reconquista como un noble más, ya que recibieron enormes extensiones de tierra. Baste como ejemplo que casi toda Extremadura estaba en poder de la Orden de Santiago. Estas extensiones se convierten en grandes señoríos, denominándose encomienda. La encomienda es el señorío de una orden militar. Estas extensiones son bienes amortizados, puesto que interviene la justicia eclesiástica y no la civil. Por tanto, se convirtieron en pequeños países en un gran reino, en contra de la centralización de los reyes católicos. Para obtener su control, los reyes católicos emplean la vía diplomática, y precisamente poco después de llegar al trono, queda libre el maestrazgo. Sin duda el prior más importante, es decir, el maestro de Santiago, que debe elegirse en un capítulo, y animado por Isabel, se presenta a Fernando, de manera que Fernando el Católico es elegido. Este hecho se repetirá en las restantes órdenes. Con ello, se da un golpe de efecto a otra importante parcela de poder, la Iglesia, controlándose parte de ella. Sin embargo, donde más arriesgó la monarquía fue en las medidas económicas adoptadas en las Cortes de Toledo, en el año 1480, con un especial protagonismo del arzobispo Talavera. Uno de los problemas más importantes es la falta de dinero. De esta forma, no se puede seguir adelante con la reconstrucción del Estado sin dinero sólido y permanente. La escasez de fondos se debe a varias causas. En primer lugar, a la guerra. También destaca la falta de centralización. Y por supuesto, la ausencia de poder monárquico con fuerte autoridad. Es decir, las monarquías suelen ser débiles. De hecho, Enrique II concedió títulos y rentas enajenadas, es decir, la concesión de impuestos de un determinado lugar. Además, los reyes pueden pedir préstamos, que son devueltos con interés, y entregan juros. Los juros, sin duda, son títulos de deuda pública que se devuelven con interés, sin recibir por ello nada a cambio. Por tanto, no se puede centralizar la monarquía sin un poder económico, por lo que los reyes católicos pretenden recuperar fondos perdidos
por anteriores monarcas. El arzobispo Talavera dicta el acta de reasunción, suprimiéndose la mitad de los juros de Castilla. Por si fuera poco, se promulga el acta de supremacía, que expropia todos los bienes, tierras y rentas que la nobleza había usurpado a la corona desde el año 1464. De las decisiones adoptadas en estas Cortes obtenemos conclusiones. En primer lugar, se da un golpe a la nobleza, aunque no total. Por un lado, el acta de reasunción compete a la mitad de los juros, solo a la mitad, en una negociación llevada a cabo por Talavera con la nobleza. Ceden a ambas partes. En cuanto al acta de supremacía, solo incluye el reinado de Enrique IV y no los reinados anteriores, como el de Enrique II. Sin embargo, hay que destacar que se da una mejora de la hacienda, y con una base económica más sólida que sin duda posibilita la conquista del Reino de Granada, la financiación en parte del descubrimiento de América y, por supuesto, la incorporación de las clases medias al funcionariado estatal.